Arrancar, así ganamos el tiempo. Hay cosas lindas para contar. Primero vamos a empezar con el Ayom Yom de hoy, que el Ayom Yom de hoy, 18 de Tevet, se remonta al Shabbat pasado. Ese año fue Shabbat, el año que se escribió el Ayom Yom, y era el final del Sefer Bereshit. Entonces, ese es un tema que ya lo hemos hablado, pero bueno, ya que el Ayom Yom lo trae, es bueno refrescarlo. Primero dice así. Sabemos que cuando terminamos cada uno de los sifrei, de los sefer, de los libros de la Torá, al final se dice Hazak, Hazak, Benit Hazek, que seamos fuertes. Dice el Rebbe del Ayom Yom, también quien es llamado a la Torá para la última aliyá con que se concluye cada libro del Humash, dice Hazak, Hazak, Benit Hazek. Así también el sábado a la noche, cuando decimos hay un capítulo de Teilim que se agrega y otra parte más, Vinoam, el último versículo se lo repite, empieza con las palabras Orej y Amim, en el Sidur está indicado. Y acá trae un maíz, cuando el Rebbe Tzemach Tzedek, el Rebbe Tzemach Tzedek se llamaba Menachem Mendel, y el Rebbe, nuestro Rebbe, se llama también Menachem Mendel por el Tzemach Tzedek. Y dice así, cuando el Rebbe Tzemach Tzedek era un niño, ¿qué tal Eduardo de Wilde, de Wild? Hola, hola. ¿Qué tal, qué tal? Cuando el Rebbe Tzemach Tzedek era un niño y estudió el versículo, y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años, su maestro le tradujo, según la explicación del Baraturim, nuestro patriarca Jacob vivió sus mejores 17 años en Egipto. Cuando regresó del Heider, o sea, de la escuela Pul, de la escuela Yiddish, preguntó a su abuelo el Alter Rebbe, ¿acaso es posible que los mejores años de nuestro patriarca Jacob, el más selecto de los patriarcas, hayan sido aquellos 17 años que residió en Egipto, tierra de la corrupción? En realidad esta pregunta nos la podemos hacer nosotros. Cada persona, no sé, cada uno le toca vivir donde le toca vivir. La perfección no existe. Pero en el mundo hay corrupción. Hay países más corruptos y hay países menos corruptos. Pero no creo que haya un país que no haya corrupción. No creo que exista eso. Algunos a nivel más alto solamente, otros a nivel más bajo. Pero lamentablemente es así. Eso es una realidad que no es el lugar para analizarlo. De todas maneras, uno se puede preguntar, ¿se pueden vivir años buenos si uno está viviendo en un lugar de corrupción? Y vemos que sí. Antes de ir a la explicación. Y ahora viene la explicación, ¿cómo hacemos para que los años sean buenos, incluso en un lugar de corrupción? Y Egipto era el lugar más corrupto de ese momento. Era la superpower, la superpotencia, por un lado, pero por otro lado, ahí donde se manejaba, se tejía todas las cuestiones del mundo. Y sin embargo dice que los mejores años de Jacob fueron ahí en Egipto. Entonces quiere decir que para nosotros también podemos tener años buenos, aunque vivamos en un país corrupto. Pero ¿cuál es la sugerencia para que aunque uno viva en un lugar corrupto, puedan ser años buenos? Vos dijiste de Jacob, ¿no? Digo de Jacob. De Jacob sabemos seguro que fueron los mejores 17 años porque lo dice el Baraturim. Pero yo lo traspolo a nosotros. Porque de cada cosa que estudiamos tenemos que aprender algo para nosotros, ¿no? Decir, bueno, Jacob estaba en Egipto hace casi 4.000 años y bueno, no le fue mal, tuvo los mejores años. Y nosotros, que nos toca estar o en un país corrupto o en situaciones corruptas, porque no todo el mundo es corrupto, Baruch Hashem.
Pero que hay situaciones de corrupción, se lo hay. ¿Y podemos vivir bien en un lugar donde hay corrupción? Si alguien me cuenta algún país donde no lo haya, no creo que lo encuentre. Pero ¿cuál es la solución? El Alter Rebbe le dijo así. Está escrito, y a Yehuda mandó antes de sí a Yosef para dar instrucciones para Goshen. Antes de viajar él a Egipto con toda la familia, con todo el ganado, con todas las pertenencias, lo mandó a una avanzada a su hijo Yehuda. ¿A dónde lo mandó? A la tierra de Goshen, a la tierra de Goshen, que era el lugar donde tenían asignados que ahí iban a vivir. Y dice el Midrash, y Rashi lo transcribe, dijo Rabbi Nehemia, para fundar para él una casa de estudio para que allí haya Torá y las tribus se dediquen a la Torá. Para dar instrucciones para Goshen, cuando se estudia Torá, uno se torna más próximo a Hashem, bendito sea, de modo que también en Egipto fue y vivió, había vida. O sea, si estamos en un lugar que por ahí no es nuestro lugar, o no están en principio las condiciones dadas, uno cree, pero uno lo primero que hace, uno funda un Talmud Torá, un Heider, una escuela hebrea, un Beta Knesset, un lugar donde haya vida judía. Entonces, del lugar que puede ser muy oscuro, que puede haber mucha oscuridad, sin embargo, de ese lugar traemos la luz, como a través de la Torá. Y pueden llegar a ser los mejores días de la vida, los mejores años de la vida, los puede uno vivir ahí, porque uno hizo de ese lugar, hizo un Makom Torah, un lugar de Torá. Y si vamos a ver a lo largo de todas las generaciones, nuestros ancestros más lejanos y más cercanos, a cada lugar donde llegaron, lo primero que hicieron es esto, fundar un Talmud Torah, fundar un Heider, fundar un Beta Knesset y también un Beta Haim, un cementerio, o sea, donde la vida judía tenga lugar. Lo hicieron acá en Argentina, ni que hablar, en cada lugar, fíjense, uno va a cada lugar en el interior del país, ni que hablar las grandes ciudades, donde hubo una comunidad judía, chica o grande, no importa, ya había un Heider, ya había un Beta Knesset, ya había un Beta Haim, ya había todo lo que se necesita. Entonces, de esa forma hay vida. Y si hay vida, pueden ser los mejores años de la vida, aunque el entorno no sea el mejor. Esta es una de las enseñanzas que sacamos. Así como en el shiur de ayer, vamos a empezar hoy también con un maíz interesante. Contó un rab, no me acuerdo el nombre, no presté atención al nombre, que estaba en Breverak. Creo que todos los que estamos aquí o estuvimos en Israel o sabemos cómo se maneja la cosa en Israel. En Israel hay, en general la gente no tiene mucha paciencia. El que estuvo en Israel lo sabe. Y medio se enojan algunos. Y no solamente eso, y depende cuál es el gremio. Si es el gremio, digamos, de los colectivos, del transporte, digamos, los nagim, los choferes, son un poquito más, perdón la expresión, más calentones. Tienen menos paciencia todavía. Ustedes saben que en Israel, especialmente, la gente viaja mucho y viaja de una ciudad a otra. Para Israel viajar 50 kilómetros, 100 kilómetros, 150 o 200 kilómetros es un montón. Entonces la gente cuando viaja en los autobuses, viaja de una ciudad a la otra, va con la valija. Cuando lleva la valija al autobús, el chofer le abre el buche, creo que le dicen, el maletero, y meten a la gente, mete ahí la valija. Obviamente que con el trajín, la valija se mueve. Entonces había una chica que estaba viajando en un autobús y la chica
le dice al chofer, ¿me podés abrir el maletero que tengo que sacar mi valija? Esto es un hecho verídico, ¿eh? ¿Me podés traer el maletero? ¿Abrir el maletero? El chofer le abre el maletero. O mejor dicho, el maletero estaba abierto. Si no, no va a faltar un detalle. El maletero estaba abierto. Pero resulta que la valija se había ido para el fondo. Vieron, hoy en día los maleteros son muy grandes. Entonces se fue para el fondo. La chica se metió adentro del maletero para agarrar la valija. Pero aquí que cuando estaba al fondo buscando la valija, el tipo se pudrió, cerró la puerta y empezó a saltar. La chica empezó a gritar, y el micro se movía para un lado o para el otro. No termina ahí el maíz. Resulta que al lado de ella había un Bajur Yeshivá que le pasó exactamente lo mismo. Y el muchacho medio desubicado en el momento empezó a gritar, Hijut, quiere decir, no se puede estar encerrado un hombre con una mujer. Fue un accidente. Pero el tipo gritaba, Hijut, estamos encerrados, no se puede. La chica gritaba por un lado y el muchacho gritaba por el otro. Se ve que cuando llegaron a la otra parada, ahí abrieron el maletero y ahí salieron los dos con la maleta. Bueno, palabra va, palabra viene. Estos dos muchachos, esta chica y el muchacho, formalizaron una pareja y hoy hace años que están casados. Es un maíz verídico. Entonces, pero antes él le consultó a este Rab que cuenta la historia y entonces le dice, mira, tenés que considerarlo, cuando él le fue a contar al Rab, le dijo, tenés que considerarlo como la primer salida. ¿Vieron cuando un muchacho y una chica se encuentran? Esta es la primera salida. Fue una salida diferente, por decirlo de alguna manera. Una salida a los golpes. ¿Para qué contamos, a qué viene esta historia? Esta historia tiene que ver con la historia del pueblo de Israel. No quiere decir que para encontrar una buena novia o un buen novio hay que encerrarse en un maletero y ahí lo vamos a encontrar. Este debe ser un caso único en la historia. Pero no obstante, hay que entender. Ahora enseguida vamos a tratar de dar una explicación, no sé si voy a terminar hoy, pero si no, lo completamos mañana el shiur, si Dios quiere. Pero por lo menos la idea. Pero antes de hablar sobre el tema, miremos algo interesante. Nosotros terminamos la semana pasada, como dijimos recién en la Yom Yom, terminamos el Sefer Bereshit. El primer Sefer. Y en el primer Sefer vemos que hay determinado orden, que cuando empezamos el Sefer Shemot, el segundo Sefer de la Torá, vemos que el orden es diferente. Por ejemplo, el Sefer Bereshit. Si miramos todas las diferentes historias, cada vez que alguien comete algún error, recibe el castigo. Ahí al toque. Hiciste esto, recibiste esto. Por ejemplo, Adán y Jabá pecaron, los echaron del Gan Eden. Caín mata a Abel, Caín tiene que errar por el mundo. Después viene el diluvio. Diluvio se destruye toda la generación. Y así sucesivamente, con Ismael, con Agar, con Esaú, con Jacob, con Yosef. Si vamos viendo, cada cosa lleva a otra. Hay un orden. Así hay error y castigo. Se portó bien, recibió la bendición. Todo tiene un orden. Miremos el comienzo del Sefer Shemot. El comienzo del libro de Shemot. Empieza la esclavitud en Egipto. Yo les voy a hacer una pregunta, pero no van a tener la respuesta, porque la respuesta no es sencilla y sobre eso vamos a hablar.
Los Yehudim llegan a Egipto, como dijimos antes, llegan con Jacob, los primeros 19 días, los primeros 17 años, Jacob todavía vive y son los mejores años de su vida. Muere Jacob. Después dice que murió Yosef con sus hermanos, con toda esa generación. El último que murió fue Leví, si no me equivoco. Cuando murió Leví, eran 94 años que ellos estaban en Egipto. En total estuvieron 210 años en Egipto, o sea que 94 pasaron ahí en Egipto. O sea que y dicen los sabios que mientras hubo uno solo de los hermanos o hijos de Jacob que vivía, no había esclavitud. O sea que durante 94 años vivieron bien. Hicieron negocios, se integraron a la comunidad. De hecho, lamentablemente, muchos se asimilaron. Y después empezó la esclavitud. Pero cuando empezó la esclavitud, cuentan los Midrashim que la esclavitud no empezó de un segundo para el otro. Primero, realmente tenían que trabajar forzado, pero no era tan forzado. Y encima recibían una paga. Después, incluso el faraón estaba con ellos. Después cuentan que se tenían que trabajar forzado y no les pagaban. Después vino que a todos los varones hay que tirarlos al Nilo. Después vino el otro decreto que cuando ya apareció Moshe Rabbeinu y que Hashem lo manda a sacar al pueblo de Egipto, y Moshe Rabbeinu le dice, deja salir a mi pueblo de Egipto, el faraón se enoja y dice, ahora me voy a endurecer mucho más. Como hablamos creo que ayer, tienen que ir a buscar la materia prima y no pueden bajar el porcentaje de producción. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos que la esclavitud cada vez se hizo peor. Ustedes fíjense, normalmente cuando una persona lo meten en la cárcel, siempre va de lo peor a ablandarse. Cuando meten a un tipo en la cárcel, primero lo meten por ahí en un calabozo y le hablan mal y le gritan y están en situación muy dura. Con el correr del tiempo, de los días, de los meses, de los años, se va aflojando. Se arma una relación por ahí entre el carcelero o los carceleros y el preso. El preso también, si muestra buena conducta, le facilitan ciertas cosas. Incluso se llega que por buena conducta le achican la pena. Y eso es en todos lados. En todos los lados más o menos donde hay cierta justicia, ciertas normas, donde no hay normas. Pero incluso muchas personas, por ejemplo, que fueron secuestradas, eso yo leí, por ahí en Colombia o en otros lugares, con el correr del tiempo, de repente había una relación entre los terroristas o los secuestradores y el secuestrado, y las condiciones se iban mejorando. No es que estaban en el paraíso, pero por lo menos le daban ciertos privilegios o ciertas ventajas que antes no tenían. Acá, todo lo contrario. Acá, como dijimos recién, a medida que crecía el galut, el exilio, que pasaba el tiempo, peor estaban los Yehudim. ¿Por qué? Y la pregunta del millón es, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron de malo los Yehudim para ser castigados? ¿Hicieron algo? En la Torá dice algo, ¿se portaron mal, por eso fueron castigados con el exilio? Miremos para atrás, en Parshat Lech Lecha, cuando empieza toda la historia de Abraham, Abraham le pregunta a Hashem, ¿qué va a pasar con mi pueblo? Y Hashem le dice, Hashem le cae en un sueño, y Hashem se le presenta y le dice, tus hijos van a ser esclavos, van a estar en el exilio, en un pueblo, en una nación que no es la propia, y después van a salir con un gran poderío. Y para terminar toda
digamos, el segmento de preguntas, tenemos a Moshe Rabbeinu mismo. Moshe Rabbeinu no vemos que se haya en general que se queje ante Hashem. Si Moshe Rabbeinu intercedía ante Hashem por cuando los Yehudim cometieron algún pecado, por ejemplo, cuando fue el pecado del becerro de oro, cuando fue el pecado de los meraglim, de los pías, y cuando hubo otros pecados que los que pidieron carne y otras cosas, vemos que Moshe sí intercedió ante Hashem para que Hashem los perdone. Pero acá los Yehudim no hicieron nada. ¿Qué tenía que interceder? Y acá vemos que Moshe le grita o le clama a Hashem, eso lo vemos al final de la parshá 2 veces. Le dice, Lama areota lama ze, ¿por qué le hiciste mal a este pueblo? Y después viene Moshe, se juega un poco más. Moshe le dice, humeás, y desde el momento que vos me mandaste, no solamente que no se mejoró, sino que están peor. Entonces, Hashem le dice, al final de esta parshá y al comienzo de la parshá de la semana que viene, Hashem le dice, vos vas a ver que con gran poderío, con brazos fuertes, y con mano fuerte, con brazo extendido, voy a sacar al pueblo de Egipto, con grandes milagros y maravillas, etcétera, etcétera, como realmente así fue. También es algo que no vemos que haya pasado en otras circunstancias. Entonces tenemos que entender bien cómo es esto. Como tenemos poquitos minutos, les voy a contar otra historia que se cuenta sobre... Ayer hablamos justamente sobre Rabbi Abraham Eben Ezra. Rabbi Abraham Eben Ezra, por un lado, era un sabio de la Torá, un médico, era matemático, filósofo, astrólogo, astrónomo, tenía un montón de cualidades. Pero era lo que se dice entre la jerga ashkenazí, se dice un shlei mazel. ¿Saben lo que es un shlei mazel? Un tipo que no tiene suerte. Hasta tal punto que el mismo Rabbi Abraham Eben Ezra, él escribe en su libro, miren lo que dice, el día que yo me dedique a coser tajrijim, tajrijim es la ropa de mortaria, ¿cómo se dice? No escucho. Mortajas. Ahí está, no me salía la palabra. Si yo me voy a dedicar a las mortajas, no va a haber muertos. Así escribe Rabbi Abraham, escribe él sobre sí, que todo lo que era muy pobre, paupérrimo. Entonces se cuenta una historia sobre él, que un día tenía una conjuntivitis, y era muy dura, y no tenía forma de curarla, no sabía cómo curarla. Entonces escuchó que en Alejandría había un médico muy grande, que era el Rambam, el Maimónides. Entonces cuentan de que él fue a Alejandría. Imagínense el Rambam mismo cuenta el orden del día que él tenía. Tenía momentos para estudiar, tenía momentos para escribir todas las responsas, tenía momentos que iba lo del sultán, y él era el médico del sultán ahí en Egipto. Y después tenía momentos para atender a la gente. El Rambam dice, estaba cansado porque y comía muy poquito en algún momento del día. Así cuenta el Rambam de Maimónides. Cuando llega el Eben Ezra, Rabbi Abraham Eben Ezra, llega lo del Rambam, el Rambam lo ve y se pone a gritar que este pobre, este indigente, ¿qué hace acá? Échenlo, yo no lo quiero ni ver.
El Rambam, el gran Rambam, que diga eso. No se puede creer. Sin embargo, dice eso, échenlo, sáquenlo. El Eben Ezra sale de la casa, del lugar donde vivía el Rambam, y ahí en la calle se sienta, se tira y se pone a llorar. Dice, ¿qué peor puedo estar acá? ¿Qué peor me puede pasar? No estoy bien, no puedo ver, no puedo estudiar. Y llego a lo del Rambam y el Rambam me saca patadas. ¿Cómo puede ser? Y se puso a llorar, y se puso a llorar, y se puso a llorar. Lloraba desconsoladamente. A medida que lloraba, veía justamente que estaba viendo, que empezó a ver. Al rato, el Rambam lo manda a buscar, lo traen a la casa y el Rambam lo recibe con todos los honores. El gran jajam, el gran sabio Rabbi Abraham Eben Ezra, que era mayor que el Rambam, y le dio todos los honores. Entonces le explicó por qué lo trató así. Lo trató así porque está traído. En aquella época no había por ahí todos los medicamentos que tenemos ahora. No sé si era mejor o peor, pero no había. Las lágrimas tienen cierta sal y al haber una gran cantidad de lágrimas, limpian el ojo y le sacaron la conjuntivitis la infección que tenía y empezó a ver bien. Así cuenta la historia. Este es todo el punto y mañana lo vamos a desarrollar un poquito más. El punto es que antes de la luz se necesita oscuridad. No se puede llegar, a veces uno quiere llegar al 10º piso y quiere pegar un salto y llegar al 10º piso. Y a veces para llegar al 10º piso hay que bajar un poquito. Hace unos años, cuando se casó mi hijo Yossi, con esto termino, alquilamos un departamento en Jerusalén. El departamento era un 3er piso, sin ascensor. 3er piso sin ascensor, estábamos con toda la familia y teníamos un montón de maletas, de bultos. Pero no eran solamente 3 pisos. Había que bajar como medio piso, un piso para abajo, y recién estaba la escalera para subir. Jerusalén tiene esas cosas, puede ser por la montaña o por lo que sea. Entonces después había que subir 4 pisos. ¿A qué voy? No se puede llegar al 4º piso, a veces hay que bajar un poquito para subir arriba. Mañana vamos a desarrollar este tema si Dios quiere. Así también para recibir al Mashiach, a veces hay un poquito de oscuridad o mucha oscuridad, como pasó con esa parejita que les conté al principio, y de la oscuridad salió la luz, se formó una pareja, como diría alguno que hemos visto acá en la tele cuando éramos chicos.